habitualmente cuáles son las estructuras antigénicas de cada uno de ellos y cómo están relacionados con la patología, con las enfermedades alérgicas, hablando de alérgenos perennes o alérgenos estacionales. Y luego en la última clase que revisamos lo que son los cruces alergénicos, la presencia de los famosos panalergenos y cómo estos alérgenos pueden estar presentes en varios elementos del ambiente, incluyendo hasta que sea muy diferente desde su origen, o sea, con líneas taxonómicas completamente diferentes, pero que finalmente explicarían el por qué a lo mejor un polen de un árbol puede hacer cruce alergénico con un pasto, el polen del pasto, o un alimento con un alérgeno respiratorio, por ejemplo, ácaro del polvo con algún crustáceo. Eso explicaría esta forma de presentación de estos alérgenos, que siempre hay que tomarlos en cuenta cuando nosotros evaluamos una prueba cutánea y vemos cuál fue la positividad, a qué fue sensible el paciente. Podemos nosotros ver las características de estos alérgenos que resultaron positivos a través de pruebas cutáneas y analizarlos y ver si hay cruce alergénico entre ellos o si hay un panalergeno que corresponda a la presentación de las pruebas cutáneas positivas para determinados alergenos. Creo que ese concepto quedó claro. ¿Hay alguna duda con respecto a la clase anterior de panalergenos y cruce alergénico? Para iniciar con el tema de hoy, que es métodos diagnósticos en alergología. No, doctor, todo bien. Correcto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es métodos diagnósticos en alergología. Ustedes saben que la historia clínica es básicamente la herramienta más accesible, más económica, más fiable para abordar a un paciente con alguna enfermedad, hablando en términos muy generales, y por lo tanto es muy aplicable la historia clínica alergológica para los pacientes que tienen algún problema de origen alérgico. Sin embargo, a veces la historia clínica requiere un complemento diagnóstico y habitualmente el complemento diagnóstico vamos a hablar precisamente de esos elementos que nos pueden ser útiles para hacer un diagnóstico más preciso o evidenciar una sensibilización alergénica que sospechamos a través de la historia clínica. Si nosotros abordamos por primera vez a un paciente que llega a su consultorio quejándose de un cuadro, por ejemplo, de alergia respiratoria, donde dice el paciente que tiene prácticamente 4 años, que inició a la edad de 6 años y actualmente el paciente ya tiene 10 años y que presenta continuamente episodios recurrentes de rinorrea, de tos, de obstrucción nasal, de prurito y de estornudos en salva. Ustedes pueden sospechar que el paciente pueda tener un problema de tipo alérgico. ¿Por qué? Pues por el cuadro clínico que les está mencionando. ¿Por qué más? Por la cronicidad de la enfermedad. Recuerden que habitualmente las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas y este cuadro clínico que les estoy presentando hipotético cumple con la cronicidad. Resulta que este paciente hipotético encontramos que tiene también antecedentes de alergia en la familia, algunos tíos, algunos abuelos con problemas de tipo alérgico. Entonces, cumple el antecedente también a través de la historia clínica de la familia. Sí. Es que creo que ya que no tuvimos clase la semana pasada por el puente y creo que el tema de panalérgenos no lo vimos. ¿No lo revisamos? Ah, muy bien. Qué bueno que me hicieron la observación. Entonces vamos a regresar al tema y después continuamos con los estudios de laboratorio. Qué bueno que me lo
que me lo confirman para que no dejemos ningún huequito por ahí. Ok, vamos a ver si aquí tenemos. De hecho, subí la presentación, ¿verdad? ¿Sí la revisaron? Sí, doctor. Sí, es que no nos habíamos dado cuenta. Cierto. Tienes razón que no revisamos ese tema por el problema de que teníamos problemas con la señal, ¿verdad? De No, internet. doctor, porque nuestra clase caía el miércoles y hubo suspensión. Ah, exactamente. Cierto, fue el festivo. Ok, pues no se preocupen, ahorita empezamos el tema de panalérgenos, ¿sí? Vamos a ver, aquí lo tengo, seguramente ya está por ahí. Aquí está. Vamos a revisar el tema de panalérgenos y después ya vamos con estudios de laboratorio. Bueno, con respecto al a los panalérgenos, saben ustedes que lo que les mencionaba, es importante describir que en algunas componentes alergénicos de algunos elementos ambientales pueden estar presentes de manera característica en ciertos frutos o en ciertos alimentos. Y por lo tanto, a veces hay una reactividad cruzada cuando están presentes en diferentes alérgenos, aunque estos no se parezcan en nada entre ellos. En otras palabras, ¿sí? Son proteínas que comparten una homología en su estructura y que pueden estar presentes en diferentes tipos de alérgenos y por lo tanto dar una reacción cruzada. ¿Saben ustedes que habitualmente los anticuerpos que se generan de tipo Ig tienen una especificidad, ¿sí?, para reconocer antígenos que provocaron su formación? ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente, como ya decíamos, que si hizo una sensibilización alergénica a una proteína, nosotros podemos saber si el paciente está sensibilizado a ese alérgeno a través de evidenciar que existen anticuerpos Ig específicos con esta especificidad de su receptor Fab al antígeno que provocó su formación. Entonces, algo muy característico es que alguna inmunoglobulina E pudiera unirse a diferentes proteínas antigénicas, ¿sí? Esta situación como que iría en contra de lo que ustedes ya saben, que tiene cierta especificidad una molécula de Ig a un antígeno específico, a un determinante antigénico. Sin embargo, determinantes antigénicos tienen cierta homología, ¿sí? Puede que la inmunoglobulina E se una a estos determinantes antigénicos, aunque vengan de diferentes elementos ambientales. Basta decir que si tienen más del 50% de homología en sus péptidos o en sus aminoácidos, es suficiente para que una Ig específica pueda reaccionar a diferentes antígenos. Entonces ven acá que tan solo unos pocos aminoácidos pueden constituir un epítopo. Eso ya lo conocen ustedes, es el famoso determinante antigénico, que puede estar presente, ¿sí?, en antígenos. Incluso un antígeno puede tener diferentes determinantes antigénicos. Ya decíamos, por ejemplo, en el caso del ácaro del polvo, que seguramente ustedes, hasta lo que he visto, presentaron en sus trabajos dónde se encuentra el ácaro, cuáles son sus proteínas. Recordarán, por ejemplo, en el caso de Pteronícinus, tenemos varias determinantes antigénicos para Pteronícinus, que es DERP1, DERP2, DERP3, DERP4, y cada proteína o determinante antigénico
ácido antigénico tiene una característica especial de alergenicidad. Entonces, esto les quiero mencionar en la reactividad cruzada, que basta que dos proteínas muestren homología parcial en su secuencia de aminoácidos para que exista una reactividad cruzada. Entonces, a través de una reactividad cruzada, un anticuerpo de tipo Ig puede reconocer diferentes antígenos. Entonces, algo característico es que incluso, ¿sí?, una inmunoglobulina E, ¿sí?, puede reconocer determinantes antigénicos, ¿sí?, a través de esta reactividad cruzada, incluso de especies filogenéticamente distantes, o sea, muy, muy diferentes en su origen. Estas proteínas que pueden estar presentes habitualmente tienen ciertas características. Tienen funciones estas proteínas de cruce alergénico, que se conocen como panalergénicos, porque están presentes básicamente estas proteínas en diferentes elementos, ¿sí?, compuestos orgánicos, cumplen funciones biológicas primordiales. Por lo tanto, están muy extendidos y son altamente conservadas en el reino vegetal. Esto se da más entre alérgenos de origen vegetal, como vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Entonces, hay algunos aeroalergenos. Hablando de aeroalergenos, son esos genes, ¿sí?, que pueden tener cruce alergénico, o sea, o están bien presentes en las proteínas de un polen de un árbol, por ejemplo, de un pasto, con las proteínas de un alimento, por ejemplo, manzana, ¿sí?, pera, cereza, zarzamora, etcétera, melocotón. Entonces, es interesante saber que hay panalergenos que pueden estar presentes en ese tipo de elementos ambientales que pueden ingresar por nuestro organismo como pólenes por vía respiratoria, o pueden ingresar por nuestro organismo esas proteínas, esos panalergenos, por vía oral a través de la ingesta de una fruta. Ya se conocen cuáles son habitualmente los panalergenos que tienen mayor distribución y por lo tanto se caracteriza porque hay pacientes que llegan con síndromes asociados a la presencia, a la hipersensibilidad a estos panalergenos, y que estos síndromes característicamente se explican por una reactividad cruzada entre antígenos de especies taxonómicamente diferentes o distantes. Por ejemplo, en el caso del árbol, ¿sí?, de la abedul, pertenece al grupo de las betuláceas, que son árboles muy grandes, ¿sí?, y estos árboles tienen algunas proteínas que se conocen como proteínas de defensa, ¿sí? En el caso del el abedul, BET-B1 puede tener cruce alergénico con algunas proteínas que también son de estas características de proteínas de defensa de las manzanas, ¿sí? Y hacer que el paciente pueda tener síntomas de alergia a la ingesta de la manzana, manifestados principalmente, en el caso de la manzana, por un síndrome de alergia oral. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente al comer la manzana habitualmente presenta prurito a nivel de la mucosa oral, edema de labios, ¿sí?, ardor, y al mismo tiempo, cuando está expuesto a polinización del árbol del abedul, presenta síntomas respiratorios. Cuando hacemos pruebas cutáneas, resulta que sale tanto positivo a las frutas, en este caso a manzana, y al mismo tiempo al árbol del abedul. Y no es que de manera indiferente o sin relación entre una y otra sensibilización pudiera haberse sensibilizado muy aparte y en diferente momento, sino
puede ser que sea sensibilizado de manera primaria a través de la inhalación desde muy pequeño al polen del abedul, y eso condicionar al estar consumiendo frutos, empieza a tener síntomas al comer manzana, como los que acabo de mencionar, y esto explicaría el por qué este paciente que inició con un problema de alergia respiratoria por polen del árbol del abedul, finalmente tenga síntomas digestivos a la ingesta de la manzana. La explicación sería que ambos elementos, que son completamente diferentes, tienen en común estas proteínas de defensa que están presentes. Aquí tenemos una sección de un bosquecito del árbol del abedul, como pueden ustedes ver acá, que caracteriza este árbol porque son grandes, son árboles que llegan a medir de 4 hasta 8 metros, muy parecidos a los álamos, pero que lo que caracteriza al abedul es este tronco, que es un poco claro y tiene unas manchitas oscuras. Este es muy común en las zonas del norte de América, por ejemplo, en los extremos de América, tanto Estados Unidos y Canadá, como en las porciones más al sur, por ejemplo, Chile y Argentina. En Europa es muy común el árbol y casi todos los estudios que hablan sobre sensibilización precisamente en el país europeo. No sé si alguno conozca un árbol de abedul que esté por ahí cerca de su casa, los que son de otros estados. ¿Alguien me puede comentar si lo identifican o si lo conocen con algún otro nombre? ¿No? Me parece que no, doctor. Ok. Bueno. Creo que yo sí los he visto en algunos lugares, pero nunca he escuchado como tal si tienen otro nombre o algo así. Ah, correcto. Sí, Giancarlo, gracias. Sí. Bueno, uno de los alérgenos más extendidos es la profilina, esta proteína, la profilina. Una vez un colega médico llegó y me dice, oye doctor, ¿tú eres alergólogo? Sí. Pues fíjate que tengo mucho problema con las profilinas. Resulta que ya me hice estudios y todo y detectaron que tengo precisamente alergia a las profilinas y no puedo comer nada de fruta. O sea, apenas como una fruta y me pongo mal, se me dematiza la boca, me da tos, etcétera. Entonces, pues ese colega, pues ya fue diagnosticado, ya se le hicieron todos los estudios para poder detectar que él estaba sensibilizado a esta proteína en específico. O sea, él sabe que tiene alergia a ciertas frutas y a ciertos pólenes, pero finalmente se hizo más el estudio más a fondo y se detectó que lo que tenía era básicamente un problema con la profilina. Esta profilina es una proteína que tiene que ver mucho con la estructura de muchas células eucariotas, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con la funcionalidad celular, con el crecimiento celular y la germinación del polen. Por lo tanto, está muy extendida, es una proteína estructural. Esta profilina se ha encontrado también en el árbol del abedul, ¿sí? Esta es la BET-B2, a diferencia de la otra, que era BET. También se ha encontrado en el árbol del olivo, en algunas gramíneas, o sea, en pastos, e incluso en el ajenjo, que es la artemisa, que es esta maleza de la que hablábamos la vez pasada, que se conoce como amargosa o hierba maestra. Hay homología entre estos pólenes, tanto de pastos, malezas y árboles. ¿Por qué? Esta homología depende obviamente de la profilina que es común para ellas. Pero también está presente en algunos otros alimentos como la soya, la naranja o el melón. Entonces, vean que de saber que esta profilina está presente en todos estos elementos y cuando un paciente llegue y les dé un cuadro clínico donde podrían sospechar que se trata de la profilina la que estuviera dándoles problemas.
El otro gran grupo de proteínas relacionadas con la alergia son las proteínas de transferencia de lípidos. Estas proteínas de transferencia de lípidos no son tanto estructurales, sino son más bien proteínas de defensa de las plantas. Estas proteínas de transferencia de lípidos le sirven a la planta, así como nuestro sistema inmune nos defiende contra muchos elementos nocivos, patógenos. Igual, las plantas también tienen su sistema inmunitario y estas proteínas tienen que ver mucho con la resistencia a plagas, a infecciones por hongos, etcétera. Por lo tanto, son proteínas también muy comunes para muchas plantas y por lo tanto se considera también otro panalérgeno que está presente en vegetales y también en polenes. Esta característicamente, cuando tenemos una alergia a proteína de transferencia de lípidos, los cuadros clínicos que habitualmente presenta no son tanto locales como en el caso de las profilinas, que tienen que ver más con la ingesta de frutos y los síntomas locales a nivel oral, sino son más sistémicos porque recordarán ustedes que la capacidad de una proteína alergénica o de un péptido alergénico de montar una respuesta más generalizada, sistémica, depende de su conformación. Recuerden que hay proteínas conformacionales y lineales. Y las conformacionales son muy susceptibles a temperatura, pH, etc. Entonces, cuando nosotros procesamos un alimento, lo cocinamos, pierde esa capacidad alergénica. O si nosotros lo ingerimos, al masticarlo, al digerirlo a través de nuestras enzimas, desde un inicio a nivel de la amilasa salival, el ingerirlo y meterlo al organismo que tiene una temperatura mucho mayor, pasarlo por la acidez del estómago, desnaturaliza la proteína y habitualmente esa proteína no va a dar problemas sistémicos. Pero hay otras proteínas que son resistentes a todos estos pasos y eso es lo que caracteriza cuando hay alergia a este panalérgeno, que es proteínas de transferencia de lípidos. Se asocian a síntomas sistémicos y graves. Y por lo tanto, es importante que las tengamos presentes cuando observemos que el paciente pueda presentar síntomas generalizados, a lo mejor a la ingesta de una fruta, por ejemplo, un chabacano, ¿sí? Y que al mismo tiempo pueda tener sensibilización de algún polen, de algún pasto principalmente. Otro panalérgeno es la tropomiosina. Tropomiosina es otra proteína alergénica que se encuentra presente en los crustáceos y los moluscos. Entonces, eso explicaría el por qué en un momento dado un paciente que se sensibiliza a la tropomiosina, ¿sí?, a través de la ingesta de camarón, por ejemplo, ¿sí?, porque esta tropomiosina tiene que ver mucho con la contracción muscular de vertebrados e invertebrados, ¿sí?, pueda reaccionar de manera cruzada, porque esta proteína también la encontramos en los ácaros del polvo. En algunos nemátodos, algunos parásitos nemátodos, como el ascaris, y en cucarachas incluso. Entonces, paciente que se sensibilizó, a lo mejor, inicialmente yo les dije, a lo mejor se sensibilizó comiendo camarón y después, por ser un panalérgeno, tiene problemas con ácaros y con cucarachas. O puede ser a la inversa. Puede ser que gente, pues más aquí en el centro de la República, en ciertos, algunas familias no acostumbran mucho a comer mariscos o pescados, entonces, y a lo mejor el niño desde pequeño no le gusta esto y no lo come, y probablemente no esté sensibilizado a estos alimentos, pero resulta que el paciente quedó sensibilizado a cucaracha o ácaros del polvo, y finalmente por cruce alergénico, porque hay un panalérgeno en común para el camarón o las acamayas, etcétera, pueda presentar también una sensibilización
a este tipo de alimentos. Evidenciada clínicamente, o sea, a lo mejor el paciente presenta síntomas cuando ingiere camarón o acamayas o cualquier otro tipo de crustáceo, o incluso hasta a través de cuando hagamos unas pruebas cutáneas para hacer diagnóstico, para saber si está sensibilizado, resulta que el paciente, aparte de tener una prueba positiva para ácaros, resulta que tiene pruebas positivas para camayas o para camarón. Y dice, pero ¿cómo, doctor? O sea, si nunca en mi vida he comido camarones, ni siquiera probadita, no se me antojan, además ni los comemos. La explicación sería, bueno, porque tenemos ahí a la tropomiosina, que es una proteína que es común, es un panalergeno para estos elementos que puede hacer cruce alergénico y por eso el paciente puede tener problemas. Hay más panalergenos, por ejemplo, la parvalbúmina. Este es un alergeno mayor del pescado, es muy común para muchos peces y estos peces a veces pueden ser incluso diferente, aunque pertenece a la misma familia, pero pueden ser diferentes, pueden ser peces básicamente de mares muy fríos, ¿sí? Con respecto a peces de mares tropicales y hacer cruce alergénico porque tienen ambos parvalbúmina. Esta parvalbúmina es una proteína que se encuentra en la musculatura de los peces, sirve precisamente para la motilidad de estos peces y para su desplazamiento. También la hay en anfibios, eso es interesante. Aquí tenemos un ejemplo del bacalao, que fue la primera parvalbúmina estudiada. Entonces, muchas veces pacientes que tienen problemas de alergia a algún pez, por ejemplo a las mojarras, y de momento cuando les tomamos las pruebas cutáneas, resulta que también salen positivos a bacalao. Entonces dicen, no, pues el bacalao nunca lo he comido, ni en Navidad lo como. No sé a qué sabe, porque me dicen que sabe sabor muy intenso. Todo se explicaría precisamente por esto, por la presencia de esta parvalbúmina. ¿Qué otros más? Vicilina. Vicilina es muy común en algunas leguminosas, ¿sí? En apio, en las zanahorias, etcétera. Y también las tenemos, por ejemplo, en las nueces, las tenemos en frijol, en habas, ¿sí? Entonces esta vicilina también se considera otro panalergeno y eso explicaría el por qué a veces un paciente puede tener problemas de alergia alimentaria, a lo mejor a las habas o a las lentejas, y también hacer cruce alergénico con el cacahuate. Y habitualmente estas vicilinas le pueden dar cuadros clínicos desde muy leves como síndrome de alergia oral hasta cuadros tan severos como angioedema, urticaria, asma, anafilaxia. Entonces vean que es interesante también reconocer como tal a estas vicilinas. Y bueno, sabiendo que hay proteínas como panalergenos que explican los cruces alergénicos, ya se conocen en la clínica que si un paciente llega refiriendo que tiene problemas con el látex y al mismo tiempo con las frutas, podríamos nosotros explicarnos que el paciente tiene un cuadro clínico, un síndrome muy característico en donde precisamente tiene a través del panalergeno presente en el látex y en las frutas, un cuadro clínico muy característico. Entonces, vean, habitualmente el látex es un producto derivado del Hevea brasilensis, que es un árbol, y recuerden que el látex es muy utilizado en medicina, ¿sí? Por ahí se han hecho trabajos de tesis de algunos colegas sobre la sensibilidad que pueda tener un médico residente. Por ahí recuerdo que hace años se presentó una tesis, no fue publicación, pero una tesis donde veían cuántos anticuerpos podían determinarse de alergia, dije específica al látex,
en un grupo de médicos de tal hospital, y dentro de la sensibilización veían cuántos realmente tenían síntomas asociados a la exposición al látex y cuántos no, ¿sí? Tratando de evidenciar que el paciente, primero, si estaba sensibilizado porque son pacientes o son individuos que se exponen mucho al contacto con el látex. Evidenciar si de ese grupo que se investigó, cuántos tenían antecedentes de atopia y cuántos no. Y de ese grupo que se evidenció, cuántos realmente tenían síntomas relacionados con alergia al látex y cuántos no. Fue un estudio como de observacional, de inicio de un protocolo que resulta que yo ya no supe qué fue lo que pasó con él, si continuaron haciendo investigación en esa línea. Pero vean que se puede encontrar, ¿sí?, este síndrome de alergia al látex con alergia al látex y algunas frutas que pueden estar como el kiwi, el aguacate, ¿sí?, las castañas o el plátano. Entonces eso se puede ver en pacientes que tienen este síndrome de látex frutas. Hay otras proteínas, otros panalérgenos como las quitinasas, que pueden reaccionar de forma cruzada con el látex y de esta manera también puede dar un síndrome también de látex frutas, en donde también podemos tener también alergia a algunas frutas, el kiwi, ¿sí?, el plátano también, que también tienen quitinasas y que pueden también hacer cruce alergénico con el látex. Son varias proteínas que pudieran explicar el por qué se presenta en la clínica. Hay otro síndrome que es el síndrome del abedul, apio, zanahoria y artemisa. Entonces el paciente se queja de que tiene síntomas relacionados con la ingesta de apio, con las zanahorias, ¿sí? Y cuando hacemos nosotros estudios de sensibilización a través de pruebas cutáneas, resulta que el paciente también tiene anticuerpos IgE específicos presentes para artemisa y abedul. Y es básicamente por esta asociación de panalergenos que está presente en este tipo de pólenes y alimentos como estas verduras. Y básicamente son implicadas aquí las profilinas en este síndrome de abedul, apio, zanahoria y artemisa. También lo hay para otro tipo de alérgenos orgánicos, animales, como es el síndrome de ave-huevo o huevo-ave, en donde el paciente tiene positiva este panalergeno que es la libetina, que puede estar presente en el suero de la carne del pollo y también en la yema del huevo. Entonces el paciente tiene síntomas tanto en la carne de pollo, la ingesta de carne de pollo, como también a la ingesta de específicamente la yema de huevo y no tanto la clara. Entonces, esto se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios y digestivos tras la ingesta de huevo, ¿sí?, o tras el contacto con aves, con la ingesta del ave, con la ingesta de carne de ave, o incluso con la contaminación que puede tener el paciente al estar manipulando las aves, también puede presentar síntomas alérgicos. Entonces, vean que síndrome de ave-huevo es algo también que explica la presencia de panalergenos. Hay veces que algunas plantas, incluso completamente diferentes, puedan en común tener panalergenos como profilinas, polcalcinas o 1,3 glucanasas, y hacer cruce alergénico incluso entre árboles tan diferentes como el árbol del abedul con respecto al árbol del fresno. El árbol del abedul es más de zonas frías y taxonómicamente pertenece a otro grupo, a diferencia del fresno, que es de latitudes más septentrionales, me refiero a zonas más cálidas del globo terráqueo, y que finalmente pudieran dar reacción cruzada con el árbol del olivo
y algunas gramíneas, algunos pastos, o el olivo, el árbol del polen del olivo, con las malezas. Recuerden que el árbol del olivo es excepcional que aquí lo encontremos en México. Habitualmente hay mucho olivo en Europa, especialmente en España. Pero bueno, algunas regiones de México, como por ejemplo la región esta del Valle de Guadalupe, que se encuentra en Baja California, pues ahí tenemos la zona vitivinícola, donde se cultiva mucho la vid, y también a un lado de los sembradíos de vid tenemos una gran cantidad de árboles de olivo que crecen en ese tipo de ambientes cálidos, ¿no? Entonces vean que es interesante saber que también hay cruce entre este tipo de elementos. Y bueno, esta es la última diapositiva, es un lugar muy padre que me gustó presentarlo al final porque es San Miguel Regla, Estado de Hidalgo, un lugar como de hadas, de cuento de hadas. Hay una hacienda ahí muy antigua, hacienda de San Miguel Regla. Es un lugar bastante bonito que tiene ahora sí que una gran cantidad de árboles, ¿sí? Y tiene muchos eucaliptos. Y recuerden que eucalipto también es un árbol alergénico. Ahí tenemos en la parte más cercana, una parte como a unos 2 kilómetros, los prismas basálticos, que es también una zona turística del estado de Hidalgo, también bastante bonita. Es un buen lugar para ir a vacacionar. Claro, después de que pase este periodo de la pandemia. Bueno, ¿alguna pregunta? Para que de aquí nos vayamos ya a los estudios de alergia. Disculpe, doctor, respecto a los panalérgenos siempre tiene que cumplirse la regla de que no tengan relación filogenética, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé si aplique también el caso de esto con los pastos, con las gramíneas, que se hablaba que todos tienen una reactividad cruzada muy importante a razón de que tienen proteínas estructurales similares. Sí, no, muchos pueden estar relacionados desde el punto de vista de la homología, ¿sí? No necesariamente tienen que ser taxonómicamente diferentes. Por ejemplo, tenemos mucho cruce alergénico con las gramíneas. Por ejemplo, pacientes que pueden tener alergia al centeno o al maíz con pólenes de pastos. Por ejemplo, capriola, fleum, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen que ser siempre diferentes. Aquí lo interesante es saber si existen o no existen estos panalergenos en los diferentes grupos. Y a través de esto podemos nosotros justificar o explicarnos el por qué el paciente pudiera tener una sensibilización común. Fíjense que en los aspectos prácticos, habitualmente nosotros encontramos, saben ustedes que cuando hacemos pruebas de alergia, yo les he comentado que más del 80% de los pacientes que tienen alergia respiratoria están sensibilizados a los ácaros del polvo, hablando de pacientes infantes, pediátricos. Pero hemos encontrado que hay otro grupo no tan frecuente, pero sí que va aproximadamente entre el 35 y 40% de la sensibilización, que característicamente salen positivos a pastos, a pólenes de pastos. Y entonces resulta, ¿sí?, que el paciente tiene un cuadro clínico sugestivo de alergia estacional por pastos. Pero cuando hacemos la prueba cutánea, pues lo lógico es que si uno no tiene el concepto esto de los panalérgenos, pues estás con la idea de que vas a encontrar, a ver qué pasto es el que está dándole problemas, ¿no? Entonces le haces, le estudia los 5 pastos y resulta que todos te salen positivos, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, no, pues que yo pensé que la capriola era la que le estaba dando problemas y resulta que pues son básicamente todos los que están positivos. Y esto explicaría el por qué, ¿sí?, por la homología, por la presencia del panalergeno a todos esos pastos, no salgan todos positivos. ¿Qué hacemos ya en las cuestiones prácticas? Cuando nosotros preparamos un frasco de vacunas para poder desensibilizar a un paciente, uno de los
principios para poder preparar un frasco de vacuna es que no debes de poner más de 5 extractos alergénicos en el frasco de inmunoterapia. Es más, cuando tenemos diferentes extractos alergénicos, por ejemplo, es positivo a hongos y tenemos pólenes, a veces se inactiva la mezcla. Entonces hay que prepararle 2 frasquitos, uno para hongos, a lo mejor 2 hongos y 3 pólenes. Entonces son detalles técnicos. Pero en el caso, por ejemplo, de que nos salga positivo a los 5 pastos, sería ocioso ponerle al paciente, obviamente, los 5 extractos alergénicos a la vacuna. Entonces, lo que hacemos para colocar o tomar en cuenta los 2 pastos principales es ver la reactividad cutánea. Y resulta que la reactividad cutánea, a lo mejor para esos 5 pastos, fue nada más para Sinodon dactylon y para Phleum. Pues entonces, ¿sí? Tomamos en cuenta esa reactividad cutánea más intensa para estos 2 alérgenos, y los otros 3 alérgenos que salieron positivos, que fueron menos positivos a través de una prueba cutánea, pues ya no los tomamos en cuenta. De cualquier forma, el paciente va a mejorar, aunque llevemos nada más 2 pólenes de los 5 que salieron positivos, el paciente va a mejorar, porque seguramente, ¿sí?, esta reactividad generalizada a todo el grupo de pastos puede ser debida a cruce alergénico por presentar un panalergeno en común para ellos. ¿Sí? No es en todos los casos. Hay casos donde nada más nos sale un solo pasto. ¿Sí? Posiblemente aquí no sea un panalergeno el que esté involucrado, a lo mejor es otra proteína alergénica específicamente de ese pasto que está dándonos problemas. Entonces, en ese caso que hicimos la prueba cutánea y nada más nos salió un pasto, pues vamos a tomar en cuenta nada más a ese pasto y nos olvidamos de los otros. No sé si quede claro. Claro, doctor. Entonces, de todas maneras es importante, digamos, que si no un paciente que sabemos que es alérgico a, digamos, a los sigue siendo útil como para que evite otros alimentos, a menos que ya tenga las pruebas alergénicas de reactividad. Sí. Sí, por supuesto. También nos sirve para ese tipo de situaciones. Si saben ustedes que un paciente es positivo a ácaros del polvo, pues puede ser que tenga algunas proteínas del ácaro del polvo que sean panalergenos para, por ejemplo, la tropomiosina, para camarón, por ejemplo. Entonces, siempre es obligatorio cuando hagamos una prueba cutánea al ácaro, oiga, y a ver, haga memoria, le dice uno al paciente, ¿no ha tenido usted problemas con la ingesta de mariscos? No sé, algún síntoma, aunque sea local, y eso, no, pues no pasa nada, lo como. Ah, entonces, posiblemente no sea tropomiosina el alergeno al cual está sensibilizado el paciente, sea una proteína exclusivamente del ácaro del polvo, ¿sí? Y entonces no va a haber ningún problema. O sea, el paciente pudiera en un momento dado continuar incluso ingiriendo cócteles de mariscos, etcétera, pero siempre y cuando ustedes ya saben, ya advirtieron al paciente que pudiera en un momento dado sensibilizarse también a la tropomiosina y hacer cruce alergénico. Para eso sirve precisamente, para tener una idea más clara de qué puede suceder a futuro, o en caso de que se haga el diagnóstico, pues obviamente desde el momento que se hace el diagnóstico y si está presente este panalergeno, pues entonces ya tratar al paciente y decirle que definitivamente no es posible que el paciente continúe o vaya a comer algún marisco, algún crustáceo que pudiera darles problemas. Para eso nos sirve, para tener una idea más completa de la situación. Cosas de las que no habíamos platicado cuando hablamos en general de pólenes, ¿sí? Cuando hablamos de malezas, cuando hablamos de alimentos, etcétera, y en general, ¿verdad? Entonces son detalles importantes a considerar que explicarían, obviamente, algunos aspectos ya de la práctica clínica que había que tener en cuenta. ¿Algo más? Pueden levantar la manita, ahí está el
Sí, doctor, una Por aquí de pregunta. la manita, por si quiere alguien pregunta. Sí, dime. ¿A qué se debe que algunas alergias tienen como más incidencia en la población? Por ejemplo, entre nueces, cacahuates, mariscos. ¿Es debido a la presencia de estos panalergenos o a que simplemente son como más alergénicas en los humanos o a que hay como muchos números de especies como o también en los pólenes y en las nueces que hay como muchas especies? Sí, efectivamente, se debe a múltiples factores. Obviamente se debe a la naturaleza del alérgeno. Hay alérgenos que son más sensibilizantes que otros. Por eso es que yo les comentaba en caso de la alergia alimentaria que un paciente que tiene alergia, por ejemplo, al huevo y a la leche a temprana edad, habitualmente por la naturaleza del alérgeno, con mucha frecuencia el paciente que tiene alergia a la leche a través del tiempo, casi el 80% de los pacientes alérgicos en la etapa de lactante a leche, a los 5 años desaparece de manera natural la alergia, sin que nosotros le hagamos algo. Incluso que el paciente tenga síntomas, puede evolucionar a la remisión. Saben que pues, la evolución de que la mayoría remita dependerá obviamente de muchos factores, ya los analizamos, ¿no? Carga genética, ambiente, microflora, todos esos elementos tienen que ver. Pero lo que sí se ha visto, por ejemplo, en el caso de que inicien con sensibilización a huevo y a leche, es que habitualmente el paciente que tiene alergia al huevo no tiene esa evolución. Habitualmente tarda mucho más tiempo en desensibilizarse de manera natural. Y en el caso, por ejemplo, de la alergia a las nueces, al cacahuate, tarda mucho más. Incluso a veces el paciente llega a etapas más avanzadas de edad, si adolescente, incluso adultos, y el paciente sigue con el problema, principalmente alergia al cacahuate. Entonces, más en este caso de la persistencia de la alergia al cacahuate depende mucho de la naturaleza del antígeno, ¿sí? Y pudiera también estar involucrado, obviamente, el panalergeno, que pudiera no haberse diagnosticado como tal y que el paciente pudiera estar de manera no consciente, estando en contacto con él, y eso haría que el paciente no evolucionara de manera natural, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, que es para todo tipo de enfermedades, que tiene una secuencia, pues no evolucionara como esperaríamos nosotros y persistiera este tipo de sensibilización. Entonces son los dos factores, ¿sí? Es la naturaleza propia del alérgeno y por otro lado la presencia, si es un panalergeno, pudiera estar de manera cruzada, con cruce alergénico, se está siendo estimulado por otro mecanismo, ¿sí? De manera inadvertida y hacer que el paciente persista sintomático. ¿Alguna otra pregunta, Giancarlo? ¿O alguien más? Gracias, doctor. Sí. Bueno, entonces vamos a la siguiente plática. Vamos a dar 5 minutitos mientras cargo la siguiente para que descansen tantito, yo tome un poco de agua y ahorita continuamos. ¿De acuerdo? Doctor, también Gracias. estábamos revisando que falta checar lo de alergia a alimentos. Sí, por supuesto, todavía no hemos llegado al tema de alergia a alimentos. Ah, ok. Sí, mira, ahorita lo que vamos a hacer es revisar estudios diagnósticos, historia clínica, y ya la siguiente, de acuerdo al programa, creo que es antes de alergia a alimentos, es alergia respiratoria, si no mal recuerdo. ¿Alguien tiene por ahí el programa? O creo que era como tal alérgenos alimentarios. ¿Seguro? A ver, chécalo y ahorita que Ahorita, chico. regresemos, Sí, me doctor. dices si es alergia a alimentos, porque yo recuerdo que antes de alergia a alimentos era alergia respiratoria, rinitis y asma, pero chéquenlo y ahorita regresando en 5 minutos, continuamos y ya me dices. ¿De Sí, está acuerdo? bien. A ver, órale pues.